¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente que busca darle argumentos, análisis, perspectivas a tanto lo que sucede a nivel internacional, regional, en el Cono Sur, América Latina en general, y por supuesto a nivel de nuestro país. Un programa que se produce desde hace 6 años, sí, 6 años que estamos con ustedes semana a semana entregándoles esta perspectiva y este aporte que pensamos es importante para que usted tenga una mejor capacidad de reflexión en torno a lo que sucede. No significa que esté de acuerdo con nosotros o con lo que dicen nuestros invitados, sino que y colocar los temas que ayudan a construir un mejor país. Y esto es gracias a Mundo TV, que es la señal en la cual usted nos ve de Antofagasta y por toda la región hasta los lagos, por las otras plataformas de cable que también transmiten nuestro programa, todo lo que es Telecauquén, Ñublevisión, Radio Nunguén en Concepción, que semana a semana nos permite estar en esa hermosa región. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, donde usted puede encontrar resumen noticioso, el acceso a nuestra página y por supuesto no olvide darnos un like, que como usted bien sabe, eso es relevante. Infogate es un esfuerzo, yo diría un emprendimiento periodístico ya de varios años que logramos colocarnos y mantenernos para poder dar justamente esta perspectiva que le permitan a ustedes estar mejor informados. Y por eso agradecemos a Aurus, que es la joyería donde usted puede no solamente poder adquirir un anillo, una joya, lo que sea, sino que también ofrece algo que siempre lo hemos destacado, la posibilidad de que usted compre pequeñas barritas de oro, cuyo precio no es tan caro, pero le permite tener una cosa de inversión. Si usted no quiere colocar la plata en el banco, quiere guardarla y quiere hacer un regalo que sea simbólico desde el punto de vista de lo que significa, pero que tenga un valor económico importante, usted puede adquirir en la joyería Saurus a través de todas sus sucursales, a través del país o a través de su página de internet, esta varita de oro o buscar lo que usted necesite en la amplia gama de posibilidades que le ofrece joyería Aurus. A nivel nacional, digamos, la política interna de nuestro país está, yo diría, con varios flancos que tienen distintas interpretaciones, pero que al confluir es preocupante. Vamos viendo. El primer flanco que tenemos es una agenda legislativa que está prácticamente detenida, empantanada. Es ahí donde está como las leyes de seguridad, cosa que vamos a conversar con nuestro invitado en algunos minutos. Está la ley de pensiones, está la reforma o pacto tributario o pacto fiscal, como se le ha denominado, que sería casi una mini reforma en la práctica. Está todo lo que es los temas de salud, está todavía pendiente los ISAPRES. Cuento corto, si uno mira, digamos, en la capacidad de avance del gobierno en llevar adelante sus programas estrella, o también denominar reformas estructurales, eso lleva más de 6 meses en los cuales los avances han sido mínimos o inexistentes o incluso han habido retrocesos. En consecuencia, tenemos acá un problema para el gobierno que, más allá de que le quiera o no llamar crisis, al final significa que la fuerza y energía del gobierno para avanzar en un programa donde no puede avanzar, no tiene ni una respuesta del gobierno en términos de cambiar prioridades, modificar programas, sino que simplemente se está quedando ahí. Y eso refleja la segunda cosa, la manera en que se resuelven los problemas al interior de la coalición gobernante. Es evidente que Revolución Democrática está, yo diría, en el patíbulo por todo lo que es el tema convenios y por todo lo que es el tema de sacar la plata. Pero ahí hay varias aristas que es importante por lo menos destacar. Primero, que la plata que se ha entregado a las fundaciones por la vía trato directo, no solamente dice relación del abuso que hay en términos de esta fórmula o este mecanismo, como se le ha dado en llamar, de entregar dineros en trato directo a determinadas fundaciones o corporaciones con el solo aval de una autoridad política, si es que no la misma seremía, que establece de que esa fundación o corporación está en condiciones de realizar el trabajo. Eso sin entrar a los proyectos, que muchos de ellos son proyectos que francamente no ni merecerían llamarse proyecto, como el enseñar a pintar, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un tema, pero lo que está detrás de eso es que la cooptación o la forma en que los partidos políticos están capturando el gobierno ha quedado en evidencia con esta coalición gobernante. Nos estamos refiriendo a que cuando a nivel de seremías, a nivel de mandos medios,
es ahí donde se están colocando los operadores políticos de los partidos, es ahí donde se produce justamente el negocio asociado al mecanismo. Esto es, digamos, que el partido gobernante nombra a las autoridades, no solamente, digamos, autoridad regional, como sería un CEREMI, sino que también influye en la designación de las personas que firman los cheques, determinan el objetivo del gasto y cómo se va a gastar y la asignación del mismo. Estamos hablando en consecuencia de los niveles de cuarta, quinta, sexta y séptima línea dentro del Estado. Cuando hemos llegado a eso, se está dando un portonazo a la burocracia profesional que el Estado tiene, que más allá de que cada uno de los que están en el Estado tenga una visión política, eso no se contaminaba con las decisiones que debía tomar, que debían ser éticas, y éticas además apegadas a la norma. Es decir, acá se está vulnerando y se ha corrompido, digamos, la estructura burocrática de la toma de decisiones del Estado a niveles intermedios, lo cual es muy preocupante, porque todo indica que más allá que si es con la forma que se resuelva, cualquier gobierno va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, se van a estar filtrando dinero para poder financiar actividades o proyectos con objetivos políticos partidistas o ideológicos a niveles intermedios sin que sea posible pararlo. Y eso es la corrupción completa del Estado. Y eso es un tema, yo diría, mucho más de fondo, donde los partidos políticos también necesitan tener una visión ética que le permita respetar la burocracia del Estado. La burocracia del Estado es fundamental para la implementación, distribución, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, que efectivamente se cumplan los objetivos que se quiere, pero que tengan un impacto social importante. Hoy día eso no está sucediendo. Y el costo político, yo diría, es una cosa que lo está pagando, y ojalá lo pague Revolución Democrática. Hasta ahora se están parapetando en el hecho de que van a devolver las platas, se están parapetando en el hecho de que eso lo hizo solamente un grupo, se están parapetando en el hecho de que muchas platas no fueron asignadas, o incluso algunos están jugando la teoría del empate para poder mirar otros gobiernos u otras corporaciones. Como sea, tenemos un problema en el Estado en la forma en que se asignan esas platas. Y el costo asociado a eso, el costo social, que los proyectos que supuestamente iban a beneficiar a las personas con menos, más vulnerables en lo social, económico, en lo familiar, finalmente no están recibiendo lo que el Estado le podría estar dando. Entonces acá tenemos una figura que, reconocido un mecanismo, claramente no nos vamos a encontrar con varios más de eso. Y el tercer punto tiene que ver con el hecho de que el gobierno queda en una suerte de pausa en términos de gestión política. Y esa pausa en gestión política no se va a resolver con anuncios que no tengan un contenido y una visión de futuro. Ahí rescatamos probablemente los anuncios respecto al litio, los anuncios respecto al hidrógeno verde, pero a su vez también, y es necesario decirlo, la deficiencia de la estrategia del litio, la deficiencia de la estrategia del hidrógeno verde. Acá hay una visión de mucho anuncio, pero poco contenido para poder construir justamente algo que el país necesita, con vistas a cómo se está instalando el orden internacional en términos de los acuerdos entre Estados Unidos y China. Acá digamos, hay una suerte de una percepción compartimentada o reduccionista en torno a lo que Chile puede hacer si no considera el entorno internacional en el cual hoy día se está moviendo y la dinámica que tiene este entorno internacional. Muchos todavía quieren ver dentro del gobierno la necesidad de una visión ideológica y me temo de que en definitiva las instancias o la idea de refundación siguen estando presentes, pero digamos, refundar ¿para qué? Si no hay un impacto social positivo, esa refundación va a ser un mero fracaso, pero no solamente de quienes lo propugnan, sino particularmente de todo el país. Entonces, tenemos una fotografía que no aparece adecuada y que no logra superarse con la perspectiva de que se tiene acerca del pasado, de la historia, y nos referimos a los 50 años, que ya en algún instante haremos un comentario mucho más amplio sobre eso. Entonces ahí tenemos, yo creo, un primer tema. Ya estamos terminando, como señalábamos, el primer semestre del año y se viene un segundo semestre que en lo político tiene varias aristas, desde lo que es el planteamiento del gobierno respecto a la conmemoración de los 50 años, pasando por lo que es el proceso constituyente, viendo también lo que es la discusión presupuestaria para el próximo año 2023,
la situación del gobierno que no logra remontar en las encuestas, el posicionamiento que éste tiene en el sistema internacional, el rol de una oposición que aparece en medio de elecciones, entre pugnas internas, un liderazgo de José Antonio Kast que no logra todavía consolidarse ni ser visto adecuadamente. Bueno, pero qué mejor para conversar de todo eso con una persona que ha sido diputado, ha tenido importantes puestos de gobierno, que tiene una trayectoria política relevante y que es uno de los referentes dentro de su sector, que es Renovación Nacional. Cristian Monkever, un agrado saludarte y muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? Encantado como siempre, ya no soy nuevo en el programa, como he estado antes, así que feliz y agradecido de la invitación y a conversar, pues, a conversar de tanta cosa que tú ya estabas introduciendo. Sí, exactamente, yo creo que hay muchas cosas. A ver, empecemos por el sector para después irnos al país. ¿Cómo está Renovación Nacional? Porque está en el proceso de elecciones, está dividida, fragmentada. Los opositores o los adversarios de Renovación Nacional dicen que la renovación se está diluyendo. Los que están con la idea de fortalecer la elección es una oportunidad. ¿Cómo se ve el tema por dentro? Varias cosas, yo creo que el partido y la elección interna, como todas, a todo ritmo, pues, o sea, son intensas. Este es un partido que tiene mucha historia, muy grande. En las últimas dos elecciones parlamentarias y municipales, es el partido más votado de Chile. Sí. Tiene una presencia en el Parlamento, en los consejos regionales y en los gobiernos comunales muy importante. Ha sido dos veces gobierno. Eh, y ha ido, a mi juicio, de menos a más, de más a menos, como ocurre con todas estas instituciones. A mí me tocó presidirlo y lo conozco muy bien. Y es un partido muy necesario, a mi juicio. Un partido que está en el espectro de la derecha o de la centro derecha, como dicen otros, y de mucha tradición y de mucha historia. Heredero de partidos históricos también, como el Nacional, el Conservador, los liberales, el Frente Nacional del Trabajo. Hay una raíz radical, hay una raíz nacionalista, en fin. ¿Por qué me detengo un poquito en esto? Porque el partido es eso, hay mucho debate. Aquí no, este no es un partido de líderes, de coroneles o de ciertos jerarcas que den las instrucciones y el resto acata. No, aquí hay debate para todo. Aquí los grupos de WhatsApp, que hoy día son de moda, que antes eran las sedes de los partidos, son intensos, los consejos son intensos y las propuestas y el debate es intenso. Y eso es muy bueno, un partido muy vivo. Y con esto quiero graficar que dolió la última derrota, porque es un partido que tiene mucha presencia y dolió la última derrota en el Consejo Municipal, o sea, perdón, en el Consejo Constitucional, porque cuando uno hace un doble clic, porque si uno hace un primer clic, la derecha gana. Pero cuando uno hace un doble clic, uno dice, bueno, ¿qué pasó adentro de eso? Bueno, Renovación Nacional fue un derrotado. Y yo creo que el gran responsable son la directiva que conduce. Lamentablemente, bueno, y por eso no van a su reelección. Entonces, lo que significa eso. Entonces nosotros tenemos que buscar una nueva conducción, a mi juicio, distinta, que se complemente con el Partido Republicano, que hoy día es una realidad dentro de nuestro sector, que se complemente con el resto de Chile Vamos y que organice de buena manera estos 2 años que vienen por delante, con buenas ideas, con buen debate y que logremos llegar a ser gobierno. Finalmente es eso. Aquí nadie va a llegar solo. Nadie va a llegar solo. Ni los republicanos van a llegar solos, ni nosotros vamos a llegar solos. Nos vamos a necesitar. Y pongo otro tema sobre la mesa para terminar. Todo el mundo que se está organizando un poquito más allá de nosotros, entiéndase amarillos, demócratas, también hay que generar una conversación, que ya ha habido conversaciones informales, pero también hay que generar una conversación respecto de esas materias con ellos. Perdón, ahora sí. Desde esa perspectiva, tú estás planteando algo que de toda lógica en términos de, primero, reconocer de que hay una fragmentación en todo el espectro político, no solamente en la derecha o centro-derecha, sino que también eso como aplica a la izquierda. Hay una distribución del voto de un electorado que, enfrentado al voto obligatorio, se comporta de una manera que es difícil de predecir. Tercero, hay una necesidad de mirar un futuro de país que pareciera no estar claramente definido. Digamos, y en esa perspectiva te quiero ir un poco más al fondo del tema. ¿Es posible realmente una alianza de un arco mucho más amplio? Porque, claro, tú planteas la complementariedad con republicanos, pero republicano es un claro sello conservador.
Por su parte, Amarillos aparece con una visión, yo diría, más transversal, donde mezcla el pensamiento social cristiano, donde van sumando varias otras cosas más. Hay la discusión es solamente por cómo se llega al poder o realmente empieza, ¿qué vamos a hacer con el poder una vez llegado? A ver, eh, nosotros no somos nuevos en esto. Hemos sido ¿Sí? 2 veces gobierno y hemos construido coaliciones. Yo soy el actor intelectual de la última, de la vigente, de Chile Vamos, desde el nombre en adelante, entendiendo que no era solamente una coalición, sino que era un equipo de gobierno que lo que buscaba era llegar con ideas nuestras al gobierno. El gobierno en sus primeros 2 años, hasta antes del estallido, a mi juicio fue un gobierno que transitó por caminos razonables dentro de lo que es un gobierno, dentro de la evaluación, de la política, y se intentaba implementar un programa de gobierno que formaba parte de nuestro debate, de nuestras ideas. No estábamos improvisando, y eso fue así, eh, que es una gran diferencia con, por ejemplo, el actual gobierno. Y se asemejaba mucho más a los gobiernos de la concertación, que sí intentaron implementar su programa de gobierno y que fueron una coalición la más exitosa que ha tenido Chile. Evidentemente, eso se vino todo al suelo después del estallido, para qué decir, con la pandemia. Y eso terminó llevando a nuestro gobierno a ser no muy bien evaluado. Quizás con perspectiva se le va a mirar mejor, pero claro, cambiaron todas las prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos absolutamente convencidos y sabemos que uno no llega al poder por el poder. Y aquí respondo a tu pregunta. Uno llega al poder para gobernar con las ideas propias. Y eso hay que construirlo. Y es el minuto de empezar a construirlo. Ahora, ¿con quién se construye? Ahí está la gran pregunta. Y yo vuelvo a repetir, aquí nadie va a llegar solo, ni el señor Amarillo, ni el señor Demócrata, ni el señor Renovación Nacional, ni el señor Republicano van a llegar solo, o señora, para no ser tan, para ser más paritario. Vamos, no van a llegar solos, sino que van a tener que complementarse. ¿En qué minutos se complementan? Eso es lo que tenemos que empezar a construir. Mi opinión es que electoralmente va a ser más fácil. Eso es evidente, porque yo me puedo poner de acuerdo con todos los que hemos nombrado, con diferentes fórmulas, pactos, omisiones, voy en una comuna yo y vas en una comuna tú, en otra se compite, eso se puede conversar. El punto, como tú dices, es lo central, lo neurálgico. ¿Qué vamos a hacer si ganamos un gobierno? Y eso evidentemente es un esfuerzo que hay que empezar a construir. No tengo la respuesta hoy día, qué vamos a hacer, porque nadie la tiene a 3 años plazo. Hay que empezar a construirla y hay que empezar a trabajar, hay que armar los equipos de gobierno, los que van a formar programas, hay que generar lazos, hay grupos y centros de estudio que tienen que avanzar en esa línea. Lo que sí tengo claro es que nadie va a ganar solo, por lo tanto las cosas hay que hacerlas con tiempo. Eh, y en el caso mío sería muy ambicioso dejar planteado lo que haríamos el año 2026 si llegamos a ser gobierno, cuando falta mucho todavía para ese trayecto. Pero sí coincido contigo que llegado al gobierno hay que llegar con una propuesta seria, clara, contundente y que permita ejecutarla en los 4 años que vienen. Eso de todas maneras. No, eso sin lugar a duda. Además que justamente ahora estamos en un proceso de cambio profundo a nivel global. O sea, geoestratégicamente están apareciendo muchos temas donde como país hay que tomar decisiones. Y en esa perspectiva, ¿cómo tú evalúas el gobierno de Gabriel Boric? Porque parece ser que el gobierno de Gabriel Boric está en la coyuntura, no logra avanzar en su agenda legislativa, no logra, más bien parece querer posicionar una sola idea de lo que él piensa respecto al mundo, respecto al país, pero no, pareciera que incluso dentro de la propia coalición de gobierno están ya entregados a que tienen que administrar 4 años, pero no avanzar mucho. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de la oposición donde tú estás? A ver, lo que pasa con el presidente, con su gobierno, es que yo creo que nunca pensaron que iban a ganar. Recordemos como parte, juntemos firmas para inscribir a Gabriel, al diputado. Y hasta última hora juntando firmas, donde incluso una diputada mofaba a ellos diciendo que lo iban a lograr. Y lo lograron. Y luego vino un trabajo que es notable, donde les permite ganar la primaria, con votos de la izquierda y también de parte de la derecha, que fue votar por Gabriel Boric para impedir que ganara Jadwe. No digo esto que Gabriel haya ganado producto de la derecha, no, pero también hubo de todo. O sea, lo que quiero decir es que fueron ellos muy estratégicos y les permitió ir avanzando. Y luego pasaron una segunda vuelta y donde sorpresivamente no pasa el candidato que podría haber sido más competitivo por errores propios, como era el candidato de Chile Vamos, y pasa José Antonio. Y por lo tanto se ven en una segunda vuelta 2 personas que no lo imaginaban. Y Gabriel Boric se ve de presidente cuando tampoco lo imaginó, porque
Y eso no lo estoy inventando, sino que eso uno lo ha conversado con personas cercanas, etcétera, porque no lo pensaban hasta el final, que ya evidentemente lo logran. Y lógico, los pilló sobre la marcha un gobierno que no lo esperaban, no lo buscaban como un objetivo inmediato, y por lo tanto, al pillarlo sobre la máquina, llegaron con un gobierno de minoría, sin coaliciones que los sostuvieran, y tuvieron que empezar por invitar gente al gobierno para poder seguir sumando. Y todo eso fue complotando y minando un buen ejercicio del cargo. Y a eso sumémosle el creer que me lo sé todo, el creer que puedo transformarlo todo o refundarlo todo, y por lo tanto eso también pasó la cuenta. Y sumémosle a eso que no hago nada hasta que la Constitución esté lista, que esa fue la prerrogativa o la frase que lanzó el ministro Jackson cuando estaban en las Express. Perdieron todo un año en la espera de una Constitución, porque eso era la matriz o catapultaba el programa de gobierno. Les fue muy mal en ese proyecto, obtuvieron un 30 y algo por ciento de apoyo. Entonces, todo fue muy improvisado, todo fue pensando en que no iba a resultar. Y cuando les llega, no lo ejecutaron de buena manera. Y esas dificultades se han ido mostrando hasta el día de hoy. Y a eso la inexperiencia de gobernar, porque gobernar es un arte, desde las formas, desde las decisiones que se toman. Sin ir más lejos, este llamado que hace el presidente, por poner un ejemplo, desde Madrid, para convocar a las fuerzas políticas a que se pronuncien respecto de la necesidad de un golpe de Estado, la posibilidad de un golpe de Estado, para dejarlo fuera como a cualquier alternativa dentro de la democracia, es una decisión que efectivamente a lo mejor muchos comparten, no casi todos, o el 100%, pero la manera de hacerlo, la manera de convocarlo y la forma de llevarlo adelante produjo que nadie se sume, o pocos se sumen. En fin, eso grafica lo que es el gobierno de Lula, con una brújula bien perdida. ¿Yo qué creo respecto del gobierno? Y con esto también termino. Concentrarse en sacar 2 o 3 reformas que son relevantes para que no queden con un gobierno que no siquiera pasó a la historia, haciendo transformaciones o modificaciones importantes y relevantes. ¿Tienen cosas a su favor? Sí, hay proyectos a su favor. Por ejemplo, el sueldo mínimo en 500.000, las 40 horas, son temas importantes, el royalty. Pero yo creo que se echa de menos una cosa maciza como una reforma de pensiones, por ejemplo, que permita salir con una propuesta acordada en consenso. En fin, yo no aspiraría a mucho más si yo fuera el gobierno hoy día, dadas las circunstancias que vienen, y los años que se están viviendo y los momentos electorales que se vienen, que hacen que las decisiones sean mucho más lentas aún. Sí, digamos, Cristian, tú en una parte de tu respuesta hacía mención al llamado que hace el presidente desde Madrid en una entrevista de radio, incluso que da en España, para convocar a todas las fuerzas políticas a firmar un documento cuyo texto se desconoce, cuyo contenido no se sabe, pero que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado. Digamos, y aquí voy a apuntar a tu experiencia y capacidad de análisis. ¿Cuál sería el mejor escenario y el peor escenario que se ve con esta forma en que el gobierno ha planteado la conmemoración de estos 50 años? A ver, la conmemoración de los 50 años se ha llevado adelante muy de mala manera. Pongo 2 ejemplos. Uno, el que estamos conversando, y 2, el Pato Fernández, que era la persona adecuada, que era la persona disponible y que era el que tenía ganas. Era la persona, a mi juicio, muy adecuada para llevarlo adelante, y hoy día está afuera. ¿Por qué? Porque se le ocurrió decir una frase que no le cayó bien a un grupo dentro de la izquierda y lo sacaron. Literalmente lo sacaron, lo agotaron. Entonces, la celebración, conmemoración, recuerdo, o como quiera llamárselo, de los 50 años del golpe, a mi juicio, se ha manejado muy de mala manera. Administrado por unos pocos que están empujando el carro y dejando a un gran porcentaje de la población afuera. Entendiendo cuando uno ve las encuestas que son fechas complejas, difíciles de procesar, y que producen y causan mucha división. Evidentemente que es así, de lado y lado, de lado y lado. Yo voy a ser súper claro. Yo creo que un golpe de Estado no tiene ninguna justificación bajo ningún aspecto. Y evidentemente no es una alternativa posible. Si se produce, bueno, uno analizará por qué se produjo, etcétera, pero no es una alternativa posible, al igual que las violaciones a los derechos humanos. Eso no me cabe la menor duda, y en eso yo creo que hay un gran porcentaje de la población que quizás así lo piensa. En fin, pero para poder lograr esos consensos,
el primero más que el segundo, porque yo creo que el segundo está mucho más aquilatado en la población que en la violación a los derechos humanos, pero un golpe de Estado a lo mejor no está tan aquilatado respecto de sus efectos y de que sea una herramienta posible o no, no está tan instalado como se quisiera. Para poder generar consenso en esa materia. El gobierno tiene que hacerlo de manera distinta. O sea, eh, yo creo que esta declaración del presidente que hace en Madrid en una radio es fruto de la improvisación, es fruto del oportunismo político, de querer hacer frente y sacar rédito político respecto de una declaración que había hecho alguien de mi sector, que entiendo que era el diputado Jorge Alessandri, respecto a una reflexión en torno al golpe de Estado. Él señalaba que era inevitable, algo así, entendí más o menos. Entonces, si yo quiero sacar rédito político siendo presidente de la República, no puedo aprovechar el oportunismo, no puedo hacer el camino corto, tengo que buscar algo distinto. Entonces, perfectamente se podría haber trabajado esto de una manera distinta, convocando, utilizando a los ministros y a las ministras para que conversen con los presidentes de partidos, generar un debate interno, convocar a academias, a las universidades, generar un debate que permita terminar en algo consensuado en esta materia, tal como lo hizo Uruguay, si no me equivoco, que también celebraron hace poquitos años un aniversario, una conmemoración de lo que fueron su golpe de Estado. Donde entiendo que se hizo de manera bastante mejor, no exento de dificultades, pero de manera bastante mejor. Entonces, lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que uno puede estar de acuerdo, más que puede, yo estoy de acuerdo en que los 50 años, que el golpe no es una herramienta posible de justificar, pero el gobierno se equivocó en la manera de convocar, de invitar y de gestionar esta conmemoración. Lo está haciendo muy mal y por lo tanto está generando más división. No, eso, sin lugar a duda. Digamos, ¿tú crees que el nivel de polarización que se va a producir va a generar un efecto negativo en la posibilidad que se apruebe, por ejemplo, la propuesta constitucional en el mes de diciembre? O sea, la propuesta constitucional hoy día no tiene ninguna posibilidad de aprobarse, dadas las encuestas. Es como entrar a jugar un partido en la Bombonera, de visita, estadio lleno y perdiendo 2-0. O sea, se hace súper difícil, se hace súper difícil. Ahora, eh, eh, ¿cuál es mi opinión en esto? Ojalá se apruebe. Y lo digo pensando en que terminemos con un problema que ha sido de un dolor de cabeza importante para el país, desde el punto de vista institucional, una complejidad, y ojalá se resolviera bien. Y cuando digo yo, ojalá se apruebe para que termine bien el ciclo. Eso significa un esfuerzo compartido de izquierdas y derechas, ¿no es cierto?, de lado y lado. Ese sería mi deseo. Y me imagino que el deseo de un porcentaje alto de la población. Ahora, me pasa que ese mismo porcentaje alto de la población no quiere aprobar porque ve que no conoce el proyecto, tiene desconfianza, no sabe lo que se está aprobando, no sabe si es bueno o malo, en fin. Entonces, ellos, por eso digo yo que partimos perdiendo el partido. Eso de todas maneras. Y para ganar el partido en las condiciones, como yo señalaba, de visita, perdiendo desde el inicio, en fin, hay que esforzárselo, hay que producir un debate, hay que convocar, hay que involucrar a la población, hay que utilizar las redes políticas, las redes sociales, los canales que existen para poder involucrar a la ciudadanía, transmitir de que se trata de un proyecto que vale la pena, efectivamente cuando esté listo, evidentemente, y lograr que penetre, que permee en la población como algo necesario, como algo importante para cerrar un capítulo. Pero yo te vuelvo a reiterar, nada de fácil, o sea, lo veo muy, muy difícil porque esto parte no por culpa de los expertos ni de los consejeros actuales, esto parte por la locura que a mí me tocó vivir en lo personal en la convención anterior y cómo el gobierno se la jugó en apoyo de una propuesta que terminó siendo un verdadero desastre y un rechazo mayoritario que llevó a los resultados que todos conocemos. Entonces, hoy día, la ciudadanía y la persona de a pie, el común y corriente, el que anda todo el día en la pega, para allá y para acá, cuando le hablan de la Constitución, le vienen los timitones, pues. Lógico. Y eso es así. Cristian, sin lugar a dudas, lo que pase ahora en la elección de la Renovación Nacional va a ser relevante, ya te iba a preguntar sobre eso, pero ¿cómo ves tú la relación con republicanos? Porque ¿cuáles son las cosas que tú consideras que los complementan y aquellas cosas que los separan?
Y si hay diálogo entre los líderes políticos, tanto republicanos como de Chile Vamos. ¿Hay una suerte de disposición a dialogar o están eh, tratando de instalar una bandera? Nosotros tenemos mayoría, quedó demostrada en la última elección de consejeros constitucionales, por lo tanto, nosotros colocamos la agenda. ¿Cómo está esa relación entre republicanos y Chile Vamos? Yo creo que es una pregunta que mucha gente que está asociada al sector se pregunta. Sí, a ver, el republicano es un partido eh, que yo lo aplaudo en el sentido de, por varias cosas, ¿eh? Porque es un partido nuevo, es un partido que además tiene posturas eh, eh, más bien de un extremo, ¿no es cierto? No digo que sean extremistas, pero de un extremo de un sector. Y no lo estoy diciendo peyorativamente. Y así todo, han logrado calar en la población. Entonces es notable lo que han hecho. Eso no me cabe la menor duda. Y eso es por mérito propio y por errores de terceros, de Chile Vamos, de la izquierda, del gobierno principalmente, etcétera. ¿Es bueno o malo lo que está ocurriendo? Yo no lo voy a calificar si es bueno o malo, simplemente voy a decir es lo que hay. Y por lo tanto es una realidad que hay que aprender, con la cual hay que aprender a convivir. Afortunadamente el republicano, a diferencia, a mi juicio, del Frente Amplio, por ejemplo, es un partido que nace con liderazgos que tienen cultura política muy afiatada, porque todos vienen de la UDI y por lo tanto tienen una cultura y una lógica institucional muy internalizada. Y sus cuadros decisivos que toman las decisiones han formado parte de la política y no son nuevos en esto. No son un Milei, por así decirlo, que viene llegando a la política y que de la noche a la mañana se transforma en parlamentario, mérito de él, y que termina generando un partido con personas nuevas. No, aquí hay personas que tienen historia y que saben lo que es la política y saben lo que significa resolver temas políticos y enfrentarlos. Y por eso han sido también exitosos. Y eso les da un plus para poder enfrentar de manera pragmática lo que se viene por delante. Y digo de manera pragmática porque tienen una posibilidad real ellos de liderar una posibilidad presidencial con José Antonio Cast. Pero eso no lo van a lograr solo. Entonces, tiene que empezar en iniciarse un diálogo y una conversa. De todas maneras, de todas maneras. Ahora, como de la mano, todos abrazaditos, con besos y abrazos, no creo. Pero sí de a poco. Por ejemplo, en las elecciones municipales que se vienen ahora, que es importante, que sería la primera señal. ¿Qué se debería hacer? A mi juicio, en concejales van a competir todos, como siempre ocurrido. Pero en las elecciones uninominales, donde yo elijo una persona, ¿no es cierto?, al alcalde o al gobernador, evidentemente vamos a tener que llegar a acuerdos. Y a lo mejor no ir en un mismo pacto y generar pactos de omisión. Vale decir, en una comuna vas tú, en otra comuna va otro, distinto. En fin, son alternativas que hay que ir explorando. Y a lo mejor en algunas comunas se competirá. En fin, pero que se demuestre un diálogo y un affectio societatis, como decimos los abogados cuando uno quiere armar una sociedad, que hay ganas de armar una sociedad, que hay una intención de armar una sociedad, en este caso una coalición, ¿no es cierto? Eso es lo que, y yo veo que están en buen pie esas conversaciones, no digo que estén listos, todo, no, porque todavía queda tiempo, pero ya se ha ido instalando en el sector esa realidad, ese baño de realidad, que también, lo digo para el otro lado, porque amarillos y demócratas también es una fuerza interesante, a lo mejor no lo que es republicano, ni mucho menos, también es una fuerza interesante, y por lo tanto también hay que abrir puertas hacia allá, de todas maneras, eso yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. Es como cuadrar el círculo, yo estoy de acuerdo, pero es muy difícil el espectro que estoy hablando. Pero ese es la habilidad y el talento político que diferencia a los exitosos de los que no les va bien en estas líderes. No, sin duda. Oye, Cristian, ¿cómo, a ver, si tú tuvieras que explicarle al público cuáles son las fuerzas que hoy día están dentro de Renovación Nacional y que quieren llegar a conducir el partido, ¿cómo la podría describir un poco para darle a conocer cuál es la situación interna de Renovación Nacional? ¿Qué representa cada una de ellas o qué es lo importante que tú destacarías en cada uno de esos equipos que hoy día están postulando a la conducción de este partido de Chile Vamos, digamos? No están tan marcadas las diferencias como a lo mejor eran antes, que llamaban los liberales y los conservadores dentro del partido. Voy a empezar hablando por la lista con el apoyo, que es la que conduce y empuja Paulina Núñez, mi señora, la senadora por Antofagasta. Ella es una militante de tiempo, desde los 18 años, en que se ha logrado su éxito en su propia región, donde ella estudió, vivió, nació, creció,
y llegó a ser senadora, que era su gran objetivo. Y es producto de un esfuerzo y un compromiso con la política que viene desde el momento del primer gobierno del presidente Piñera, que la convocan como serena. Ella le tiene un cariño enorme a Renovación Nacional y tiene la tremenda posibilidad de ser la primera mujer que dirija Renovación Nacional. Su equipo evidentemente está conformado por personas de diferentes índoles, desde el alcalde Germán Codina, desde el exdiputado Mario Desbordes, desde parlamentarios de la región de la Araucanía como René Monel García, que representan estilos y miradas distintas y sellos distintos. Por eso, pero sí hay detrás de eso, de Paulina y de su equipo, las ganas de transformar al partido nuevamente en una institución eh, con ideas claritas, con un mensaje claro, con la posibilidad de conversar con el Partido Republicano, generar buenas alianzas, llegar a ser gobierno y adecuarse a los tiempos que hoy día se están viviendo desde el punto de vista ideológico, pero con nuestras propias ideas también y no exportándolas del frente. Hay de todo, hay gente que si uno lo quiere catalogar, hay gente que votó rechazo, hay gente que votó apruebo en la entrada, pero hay un esfuerzo importante de revitalizar el partido. En el caso del senador Galilea, por lo que he visto, es una suerte como de resabio de lo que es la lista de Francisco Chaguán, que lamentablemente le fue muy mal con el peor resultado electoral que haya tenido la historia del partido, eh, y que lo tiene sumido en no poder ir a la reelección, que él sí quería ir. Yo tengo buena vista con él, pero lamentablemente eso fue su resultado. Es una lista más bien continuadora del esfuerzo que está haciendo Francisco Chaguán, donde también hay un buen equipo, no conozco la lista en detalle, pero hay un buen equipo que está trabajando, que está sacando adelante las cosas y que va a intentar hacer las cosas bien. El senador Galilea es un senador de la región del Maule que no tiene mucha historia en el partido, pero sí se ha ido incorporando cada vez más. Eh, y por último está Francisco Rego, que es como el candidato más popular en el sentido de las redes sociales, porque él surge a partir de un programa de televisión como es el Sin Filtro, ¿no es cierto?, que todos conocemos, y un gran polemista, pero tampoco tiene mucha historia en el partido, desde el punto de vista del arraigo militante, porque esto no es una elección de público, es una elección de militantes. Y que también va a ser un esfuerzo importante. Él marca una línea más dura, más contestataria, en fin, y que es su estilo, y bueno, no estoy contando nada nuevo, es cosa de verlo y mirarlo. Pero va a ser una buena competencia, a mí me parece bien, y que la militancia decida. Evidentemente ya ustedes, yo ya lo manifesté por razones obvias, donde está mi apoyo, mis ganas y que las cosas resulten bien, porque creo que hay un buen equipo detrás, pero va a ser muy buena la competencia. No, eso sin lugar a duda, o sea, vale decir, digamos, y más encima, si a esta instancia electoral luego se suman unas primarias que sean mucho más amplias, no solamente las presidenciales, sino que para distintos cargos, yo creo que darían una fuerza participativa muy grande para Renovación Nacional y que sería muy importante para el electorado, un electorado que hoy día mira y que no siente el compromiso ideológico que se exigía antes o que se suponía anteriormente. Sí, es verdad eso, ¿no? Es verdad. Y yo creo que los partidos los revitaliza, el que haya elecciones, el que se participe, el que se decida y no que se imponga. Un poco lo decía al principio, nuestro partido es eso, es mucha participación, todo se discute, todo se vota, todo se debate. Y yo creo que eso lo tiene vivo, porque los partidos que mueren son los que se mueren y se secan en sus ideas y se transforman en máquinas nomás. Aquí hay mucho de trabajo, de estar, pero también de pensar, de debatir, de discutir. Así que yo me alegro porque da cuenta de un partido bien vivo, más allá de los nervios y de lo que significa una elección permanentemente, pero bueno eso. Sí. Cristian, quiero aprovechar tu capacidad de análisis, porque ya la tienes junto con la experiencia. ¿Cómo ves al gobierno? Porque finalmente está el caso Fundaciones, que ya está ampliamente abordado con sus distintas aristas, pero claramente hay un golpe evidente a la Revolución Democrática, a la idea del presidente, como a pesar de que lo han ratificado, de crear una suerte de gran partido con los miembros del Frente Amplio, un rol del Partido Comunista que cada vez es más evidente en términos de toma de decisiones, por lo menos. ¿Cuál es la fotografía que tú tienes del gobierno actualmente y de la coalición que lo respalda? A ver, yo, así como lo decía respecto al Partido Republicano, el Frente Amplio y en general Revolución Democrática y todos los partidos que Convergencia, Comunes, son partidos nuevos dentro de la izquierda y tienen un mérito.
que lograron llegar a ser gobierno en poco tiempo. Lo que es raro en nuestro país. Normalmente en nuestro país los partidos que se afianzan, que tiene una diferencia con otros países que duran más de una elección. Nuestro país tiene la característica y por eso nuestra democracia es un poquito más robusta, tiene dificultades, pero un poco más robusta que nuestros vecinos porque los partidos duran más que una elección, no dependen de un puro liderazgo y después se extinguen. Tiene cierto grado de permanencia. El Partido Socialista tiene 100 años, entiendo, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, para qué decir. Nosotros somos herederos también de 100 años de historia que ha ido cambiando de nombre, más Renovación Nacional, Partido Conservador, Partido Liberal, en el fondo, eso es. ¿Qué pasa con la agenda de seguridad del gobierno? O sea, ¿por qué no logra avanzar en el Congreso? Yo creo que la agenda de seguridad del gobierno, y vuelvo a lo que hablaba, de la convicción, de la consistencia, de qué hacer, pasa por eso. No hay convicción, y si tenemos, esto no era un tema para el gobierno, no era una prioridad para el gobierno, no formaba parte de su programa de gobierno, no formaba parte de sus prioridades. Y por lo tanto llegó de sopetón. Es como cuando a nosotros nos llegó, guardando la proporción del terremoto en el primer gobierno, tuvimos que cambiar nuestro programa de gobierno, meterlo en un cajón y ponernos a reconstruir el país. Eso fue. O cuando nos llegó la pandemia o el estallido. Evidentemente no estábamos preparados, nadie lo esperaba, en fin, ya está, ahí está. Aquí, en el tema de seguridad, que es una prioridad para la ciudadanía, porque eso lo hace más grave, porque los casos que puse llegaron intempestivamente, llegaron por situaciones distintas a las esperadas. Aquí la gente tiene como prioridad la seguridad ciudadana y el gobierno ganó las elecciones sin que la seguridad ciudadana fuera su propuesta, su impulso, su proyecto ancla. Y por lo tanto, perdieron mucho tiempo en darse cuenta que era la prioridad que la ciudadanía les estaba pidiendo. Y por lo tanto, empezaron a contrapelo avanzar, avanzar, avanzar. No quiero decir que no hayan hecho nada, porque sería injusto con ellos. Han puesto lucas, han puesto recursos, han salido proyectos que antes habrían sido inesperados, que nosotros los presentamos en el Congreso y no salían nunca, ¿no es cierto? En la usurpación, en la robo de madera, en fin, el Ministerio de Seguridad, y un largo, la mayor protección a carabineros, en fin, tanta cosa que ha salido que antes era impensado por el producto de que la ciudadanía lo ha presionado. Pero ¿se hizo por convicción? Cuando me refiero a convicción, no se hizo por convicción. Y por lo tanto a contrapelo. Y eso hace que los equipos de gobierno actúen como frenados en esta materia, porque no es lo que ellos esperaban, no es lo que ellos querían una transformación social mucho más profunda, distinta. Pero claro, para producir una transformación social profunda y distinta, tengo que tener temas urgentes resueltos, como por ejemplo la generación de empleo o un país seguro. Lógico, si yo no tengo esas cosas básicas, no puedo pretender cambiarlo todo o pretender hacer transformaciones mucho más profundas. Y ahí está el problema, ese es el problema del gobierno finalmente. Y por eso el que venga, al que le vaya bien, el que sea exitoso en la próxima elección presidencial, va a ser precisamente el que proponga algo contundente y macizo y creíble en tema de seguridad. Y que después responda. Y que después responde. Yo creo que eso va a ser una de las cosas que van a inclinar la balanza en uno o en otro sector, porque la seguridad siempre ha sido una de las principales preocupaciones, pero nunca ha sido tan urgente como lo que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Sí. Cristian, o sea, nos quedan varias preguntas, pero la verdad es que el tiempo se nos acabó, así que te dejaremos invitado por una próxima oportunidad, que creo que hay muchos temas todavía por poder abordar. Así que agradecido por la compañía y por habernos acompañado. Y esperamos que la elección de Renovación Nacional sea la manera en que se forma un crisol donde todas las vertientes finalmente confluyan en un solo ideal y en una sola visión de partido, que yo creo que se requiere muchísimo para poder conformar todo lo que es el espectro de una centro-derecha mucho más sólida en términos democráticos y en términos de propuesta. Sí, yo les quiero agradecer la invitación. Evidentemente, la hora se nos va pasando y agradecerla porque siempre estos espacios de conversación y de reflexión son útiles y más aún contigo que una persona de mucho carrete en estas lides y que hemos tenido grandes conversaciones, hemos compartido en varias oportunidades y la verdad que agradezco mucho el espacio, la oportunidad y la posibilidad de reflexionar y de pensar para adelante, pensar para futuro. Uno va acumulando experiencia, nosotros estamos en la etapa de la vida en que no estamos ni en las postrimerías ni tampoco somos tan jóvenes, pero sí estamos con ganas de aportar, de ayudar y de una experiencia acumulada importante que permite también colaborar para que al país le vaya bien, si ese es finalmente el objetivo. Así es, así que un abrazo, Cristian, muchas gracias, bueno, y suerte y éxito en todo lo que viene por delante. En lo internacional,
Creo que tenemos varias cosas que son importantes de destacar. La primera es que la situación en Ucrania, yo creo que va en una perspectiva de buscar una solución, y una lenta pero lentísima solución. La contraofensiva ucraniana no ha logrado los éxitos que se esperaban. Hay cada día parte de guerra, como se diría antiguamente, da cuenta de avances de la fuerza ucraniana y otro día avance de la fuerza rusa, pero se mantiene más o menos igual. ¿Qué significa esto? Que hay toda una franja de territorio que Rusia tiene ocupada, que no ha cedido o ha cedido en la mínima forma, y que constituye lo que Rusia quería efectivamente o ha logrado o consolidar. Y con lo cual se está hoy día, yo diría, haciéndose cargo de toda esa franja que va de Donetsk, Lugansk, ¿no es cierto?, hasta lo que es Mariupol. Entonces, o Crimea. Entonces ahí tenemos, yo creo que una realidad. La contraofensiva ucraniana no ha logrado avanzar. Dicho de otra manera, esto significa que todas las sanciones económicas instaladas por el Occidente, liderado por Estados Unidos, donde está la Unión Europea, la OTAN, ¿no es cierto?, Reino Unido, no ha tenido resultados esperados. Podrán haber muchos números respecto a que dicen que la economía rusa está afectada, y eso no cabe ninguna duda, como no se requiere ser economista para saber de que un esfuerzo bélico significa un costo económico creciente, digamos, y es importante. Lo segundo es tenemos que todo lo que es la ayuda que en este minuto Occidente, perdón, Estados Unidos, le ha dado más ayuda a Ucrania que lo que le dio en todos esos años a Afganistán. Es decir, en menos de un poco más de un año, la ayuda estadounidense supera la que Estados Unidos había dado a Afganistán en su minuto. Y entonces, en esa perspectiva, con la ayuda estadounidense, más la ayuda europea en pertrechos militares, en piezas de artillería, misiles, etcétera, con toda esa ayuda, la contraofensiva no ha logrado tener, digamos, éxitos reconocidos. ¿Qué significa eso? De que acá se están larvando situaciones que es necesario poder identificar, aunque sea a nivel así, y permítame que lo haga de esta manera, como una suerte de Twitter de 140 caracteres. El primero de ellos es que la cooperación que Rusia ha tenido de parte de India, de China, de incluso Turquía, de lo que es los países BRICS en general, que en definitiva ha resultado crucial para que Rusia mantenga una economía de guerra, una economía que le permite mantener la guerra, mantener su actividad económica con todos los déficits, ¿no es cierto?, y pérdidas que eso implica al haberse cortado toda su relación económica o comercial y financiera con parte importante de Occidente. Entonces yo creo que ahí hay un primer tema en el cual Rusia no está sola. Es cierto, no son alianzas como del siglo pasado, no son alianzas a todo evento, pero acá el objetivo que está de fondo, de la pregunta es, bueno, ¿por qué India, ¿no es cierto?, y China apoyan a Rusia? Apoyan la idea de Rusia de que efectivamente no pueda existir una hegemonía de parte de Estados Unidos. Y eso es un tema que en silencio, pero no en forma tan pública, por lo menos, algunos países europeos han dejado ver también. Entonces, ahí yo creo que hay un primer tema. Hay una convergencia de intereses en términos de que debemos mantener un sistema mundial que sea multipolar, con las diferencias que pueden haber entre cada uno de los países, y en consecuencia yo creo que ahí hay un primer piso que es el que sostiene a Rusia. Un segundo tema tiene que ver con la desconfianza de una hegemonía estadounidense. Estados Unidos ha logrado imponer sobre la Unión Europea a través de la OTAN sus intereses y la forma en que quiere lograr que Rusia sea derrotada. Y acá viene un tema que es necesario señalarlo. No está en todos los medios, pero es importante considerarlo en el análisis. Y es el hecho de que los países de la Unión Europea, varios de ellos por lo menos con certeza, consideran de que Rusia va a ser siempre su vecino. Y en consecuencia es, ¿qué va a pasar con Rusia? Si Rusia se la aplasta de tal forma de que a Rusia no le queda más que una respuesta nuclear, por ejemplo, o pasar a una guerra interminable de guerrillas, por decir algo también en el otro extremo. Europa está viendo con mucha preocupación cada vez más de que la situación con Rusia más sirve a los intereses estadounidenses que a los intereses europeos. Y acá viene el tema más de fondo. ¿Cuál es? ¿Qué va a pasar con Rusia una vez que se produzca el alto al fuego y se produzca una negociación respecto a los territorios ocupados?
Para Estados Unidos, lo lógico es que Rusia se someta a Occidente. Para los europeos, dicen, sí, está bien, es una posibilidad, pero si se conoce la historia rusa, la historia imperial rusa, claramente eso no va a ser posible. En consecuencia, acá empieza a plantearse algo que es importante. ¿Cuál sería la mejor solución para el conflicto que hoy día se vive en Ucrania a raíz de la invasión rusa? ¿Ya? Y sin entrar a los argumentos de esa invasión, a esa operación militar especial, como le llamó Vladimir Putin en su minuto. Acá tenemos, yo creo que eh, las condiciones por un alto al fuego, en términos de lo que se requiere que esa situación bélica en esa zona de Europa finalice para poder colocar todo el foco y todo el empeño en la recuperación económica mundial bajo las nuevas condiciones de una nueva era industrial. Algunos están empezando a hablar de armisticio. Es decir, digamos, la misma situación que se vive entre Corea del Norte y Corea del Sur, para que usted lo tenga más claro. ¿Qué pasaría si hacemos un dos, tres momia? Se terminan las actividades militares, significa Zelensky, digamos, va a tener que doblar y probablemente renunciar a su cargo. Vladimir Putin va a tener que establecer su sistema de sucesión, de tal forma de que dejar a nuevos actores para que a partir de este armisticio empiecen a hacer una negociación que lleve a la recuperación de terrenos de Ucrania, o a la consolidación de lo que Rusia quiere. Entonces, acá hay un tema que no está en la agenda pública, pero que es parte de una de solución. ¿Por qué? Porque acá se requiere conciliar varias cosas. Primero, el equilibrio entre China y Estados Unidos. Una ecuación que es muy complicada en una mirada de 50 años más, donde se requiere un nivel de cooperación, un grado de complementación, ¿no es cierto? Y también la competencia propia entre dos superpotencias, donde se sabe desde ya que China va a tener la primacía en lo que es la producción industrial. En consecuencia, acá tenemos, yo creo que una primera cosa. La segunda cosa tiene que ver, perdón, la segunda cosa tiene que ver con algo que es bastante más relevante, es decir, ¿es posible tener un equilibrio mundial sin Rusia? Por favor, vaya a ver el mapa y vea cuál es el territorio ruso. La extensión de ese territorio nos habla de, a base de las condiciones climáticas que tiene, nos habla de una cantidad de recursos no explotados, nos habla de una suerte de botín de guerra, pero eso significa que, eliminar, ¿no es cierto?, aniquilar a parte importante, si es que no toda la población rusa, lo cual parece poco probable. Y es ahí donde, si hay un ataque nuclear, todo ese recurso quedan en una condición de no poderse explorar por muchos daños. Entonces, acá tenemos, yo creo que un diseño que está tomando forma hoy día a nivel mundial para poder buscar un esquema de negociación que permita decir que Occidente ha triunfado, permita decir que Rusia ha perdido en términos de sus intereses iniciales, y donde todo queda tal cual lo conocemos al minuto, y eso significa que se respeta la ocupación de territorios ucranianos, se respetan, ¿no es cierto?, lo que ha logrado Rusia, y hay condiciones para su retorno al sistema global. Y a su vez también reformas importantes al interior de Ucrania. Si usted no se ha dado cuenta, Zelensky, en los últimos foros internacionales de la OTAN, del G7, del G20, y varias otras instancias, no ha sido particular, no ha sido ni el protagonista, y en muchas fotos aparece solo. Entonces, hay una señal clara en torno a que Ucrania se la apoya, pero se la apoya mientras se busca una solución que tiene que ser mucho más radical, con una Rusia sobre la mesa y no debajo de ella. Y a usted que nos sigue desde Antofagasta hasta Los Ríos, a usted que está en el campo, en la ciudad, aquellos lugares donde las cartas sobre la mesa llega gracias a Punto TV, en Ñublevisión, en todo lo que es Radio Nunguén en Concepción. Le agradecemos su sintonía, su seguimiento. Son 6 años ya que estamos entregándole esta perspectiva de análisis, entrevistas, para que usted efectivamente tenga algo que conversar, dialogar. Recuerde, la democracia se construye con diálogo, y ese diálogo lo puede hacer con su familia, con sus cercanos, con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos. Aprovechen, los temas están colocados con los argumentos que en este caso los ha planteado Christian Bongeber,
y que en otros programas hay muchas otras personas que han ido instalando ideas que son importantes y que usted las conozca y justamente las converse. Y para eso está Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogat. Hasta la próxima.